Bien, les comentaba que también estuve en Jerusalén. Tuve la dicha de ir en varios lugares de Tierra Santa. Cuando estuve en Jerusalén, tuve la grandísima, pero grandísima gracia, así lo llamaría yo, de celebrar la Santa Misa en el Santo Sepulcro, utilizando como altar la losa donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz. Fue algo indescriptible, ¿verdad? No tengo palabras, es más, me pongo chinito ahorita. Sí. No, si ahorita que usted lo está platicando acá, ¿no? para nosotros es como, uno trata de articular las palabras para expresar, como decía, pero pues no, ahora usted que estuvo presente ahí viviéndolo, ese momento es algo indescriptible. Así es, sí, indescriptible, ese es el término. Ahí en ese lugar, tenía, tienen, digamos, su acondicionamiento para hacer misas ordinariamente, o fue así como que se da la oportunidad y se hace la misa. Sí, bueno, eh, para responder a esta pregunta tengo que presentar unos antecedentes. Eh, lo- Algunos lugares bíblicos son compartidos, sobre todo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Bizantina, y la Iglesia Armena. Entonces, tienen sus horarios. Cada iglesia en que, vamos a decir, dispone de esos santos lugares. Uno de ellos es el Santo Sepulcro. Y luego, además, como va muchísima gente todos los días, es una fila muy grande. El Santo Sepulcro, pues es una cueva muy pequeña, ¿verdad? Entonces, caben sin mucho 3 personas, ¿verdad? Entonces, solamente se celebra la Santa Misa una vez al día ahí en el Santo Sepulcro a las 6 de la mañana. De 6 a 6:30. No puede pasarse uno un minuto, ¿verdad? Como no hay homilía, esto no solo, no imparte uno la Sagrada Comunión a nadie, o sea, celebra uno solo la Santa Misa ahí en el Santo Sepulcro, no cabe más gente. Entonces, pues es muy difícil tener la fortuna de poder celebrar. Imagínense cuántos sacerdotes somos, cuántos sacerdotes van a Jerusalén y solamente uno por día puede celebrar ahí la Eucaristía. Por gracia de Dios, ¿verdad? Pues yo me comuniqué, me acerqué a un sacerdote franciscano, porque los franciscanos tienen a su cargo el Santo Sepulcro, y le solicité el poder celebrar la Santa Misa en el Santo Sepulcro. Me dijo que era una cosa súper difícil, pero le dejé mis datos del hotel donde iba a estar. Y cuál va siendo mi sorpresa, que va y me visita y me dice, mañana hay que estar a las 5:30 de la mañana en la Basílica del Santo Sepulcro. Fue en persona. Para que celebres la Santa Misa. Fue en persona. Qué bendición. Sí, unas bendiciones muy grandes que he recibido, no cabe duda. Además de estar en Jerusalén, ¿en qué otras partes? Bueno, está hasta ahorita Roma, Italia, Jerusalén. ¿A qué otras partes ha tenido la fortuna de ir a visitar? Bueno, a visitar, gracias a Dios que tuve la oportunidad de visitar muchos lugares. Prácticamente visité al menos una, dos o tres ciudades de todos los países de la Europa Occidental. ¿Esto por qué? Porque allá
en Roma, el ciclo escolar es muy corto. Es decir, hay 4 meses de vacaciones en verano. Pero los otros 8 meses en que hay clases son súper intensivos. O sea, hay que dedicarse prácticamente día y noche, literalmente, a estudiar. Yo muchísimas veces me levantaba del escritorio en las mañanas, a las 5 de la mañana, a bañarme y a rasurarme para celebrar la Santa Misa a las 6 de la mañana y desayunar e irme a la universidad. Sin dormir. Sin dormir. Muchas veces, claro que no todos los días, ¿verdad? No todas las noches, pero muchísimas noches, ¿verdad? Pero pues había 4 meses de vacaciones en verano. Entonces yo trabajaba 2 meses. Los salarios eran buenísimos, muy altos, muy altos. 2 meses de esos 4. De esos 4 meses de vacaciones trabajaba yo 2 meses. Luego, pues ganaba mi buen dinerito y con ese dinero me iba un mes. O sea, cada año, ¿verdad? Cada año hacía eso. Me iba un mes a visitar diferentes países. Entonces, en ese entonces había una oportunidad muy buena para los estudiantes extranjeros en Europa, que se llamaba el Europass. Costaba muy barato y era un boleto que se compraba por un mes y podía uno con ese boleto subirse durante todo ese mes a todos los trenes que uno quisiera. En Europa el transporte más importante y ordinario es el tren. Hay muy buenos trenes, nos parecen aviones, de lo bonito que están, y pues hay muchas redes, muchas conexiones en toda Europa, y hay trenes que son muy rápidos, ¿verdad? El tren bala, por ejemplo, que así le llaman precisamente por lo rápido. Y luego, pues viajaba a lo pobre, ¿verdad? O sea, no iba a restaurantes. La mañana me tomaba un café con un panecito. Para mediodía iba a un súper, compraba pan, compraba queso. Me hacía un lonche, me iba a un jardín, ahí me lo comía. Con un refresco o una botellita de jugo. Y pues eso eran mis comidas, ¿verdad? Porque pues no disponía de mucho dinero. Viajaba también, procuraba una noche viajar, un viaje largo para dormir en el tren y ahorrarme una noche de hotel. La siguiente noche, si dormía en hotel, pues sobre todo para descansar más y para bañarme, ¿verdad? Obviamente, aunque los europeos no acostumbran mucho a bañarse. Yo, gracias a Dios, no adquirí esa costumbre de no bañarme. Entonces, pues para bañarme y cambiarme de ropa, ¿verdad? Y así le hacía. Una noche dormía en el tren, una noche dormía en hotel. Y obviamente buscaba pues hoteles económicos. Eso me dio la oportunidad, gracias a Dios, de pues conocer, como les digo, todos los países europeos, Europa de Occidente. De Europa de Oriente conocí solamente Polonia y Hungría. Y luego, el mes que me quedaba, de los 4 meses de vacaciones, regresaba yo a Roma y lo dedicaba a estudiar, ¿verdad? Porque como era tan pesado, trataba de adelantar lo más posible para que pues el siguiente curso o año escolar no me fuera tan pesado. Así es. ¿Esos viajes los hacía usted solo o con algún amigo ahí, compañero de la escuela? De las dos maneras. A veces, la mayoría de las veces lo hacía acompañado de un amigo sacerdote, compañero, o a veces hasta 4 nos juntábamos. Y hacíamos el viaje, pues era algo muy padre convivir, ¿verdad? Pero a veces,
por los tiempos, por o las cosas que cada quien tenía que hacer, los lugares donde estaban, unos nos íbamos a trabajar a un país, otros a otro y así, pues no coincidíamos y viajaba solo. También muchas veces viajé solo. Oh, sí. Sí, Sí. Además de estudiar en Roma, ¿estudió en algún otro lugar? sí. Estudié en Alemania. Alemania. Estuve en Bonn, Alemania, que entonces era la capital de la Alemania occidental o democrática. Y tuve una experiencia pues muy bonita también. Recordemos, hago un poco de historia, que antiguamente Alemania estaba dividida en dos partes por un muro. La Alemania occidental y la Alemania oriental. Cuando se hizo esa división, pues muchas familias y amistades quedaron divididas, unos en un lado y otros en el otro lado, ¿verdad? Y no podían visitarse, obviamente, ¿verdad? Porque de Alemania Oriental no los dejaban pasar y a los de Alemania Occidental tampoco los de Alemania Oriental los dejaban pasar. Alemania Oriental entonces era un país comunista. Entonces, gracias a Dios, a muchas cosas que sucedieron, pero de manera especial a la intervención valiosísima de San Juan Pablo II, cuando era papa, se logró la unificación de Alemania, de las dos Alemanias. Y entonces cayó el muro de Berlín. Y ese muro fue destruido lleno de alegría por las mismas personas, sobre todo los alemanes, de los dos lados. Y a mí me tocó estar ahí, presente en la caída del muro de Berlín, y me tocó estar con un pico tirando el muro de Berlín. Obviamente fue un rato, no estuve jornadas enteras. Era mucha gente la que íbamos, entonces cada quien un rato, ¿verdad? Agarré una piedrita, no muy grande, ¿verdad? Pero la agarré para guardarla como recuerdo de ese acontecimiento que obviamente fue histórico. Sí. Uh-huh. Es cierto que el muro se decidió establecerse de un día para otro, o sea, así, o sea, digo, porque las familias quedaron divididas, ¿no? Uh-huh. O sea, fue así como que, ok, ya a partir de hoy ya no se puede pasar de ningún lado, ni para allá ni ya para acá. Exactamente, sí. Aunque, pues, obviamente el muro no se construyó en un día, ¿verdad? Tardó más tiempo, ¿verdad? Pero la prohibición de pasar las fronteras sí se hizo así, se tomó la decisión de una manera imprevista, ni radical. Las familias que estaban separadas, no sé, me imagino, si a usted le dio mucho gusto a las familias que ya iban a poder verse y todo, la alegría que grandísimo. Han de haber estado ahí tumbando el muro con mucho entusiasmo. Exactamente, con mucho entusiasmo. ¿Qué más experiencias tuvo por allá por Alemania? Pues tuve la experiencia, pues la verdad, de vivir una situación muy dura, fue muy difícil para mí, fue duro. En primer lugar, porque llegué un 1 de julio, lo recuerdo muy bien, sin conocer absolutamente nada del idioma, del lugar, sin conocer a ninguna persona, sabiendo, y así lo viví, que los alemanes son muy resecos, no porque sean malas personas, son buenas personas. De hecho, yo estoy muy agradecido con Alemania y con los alemanes, porque ellos fueron, como había dicho, quienes me becaron en mis estudios en Roma, Italia, y los que pues me iban a becar. Ya me habían dado también el dinero y todo, ya lo tenía en mis manos para irme ese semestre a estudiar en Jerusalén. Pero pues así son los alemanes. Entonces yo llegué
y pues me sentía sumamente solo, extraño en un país muy diferente a Italia. En Italia me acogieron de una manera muy bonita, me sentí inmediatamente en casa. De hecho, yo me enamoré de Italia. Yo soy un enamorado de Italia, para mí es mi segunda patria, ¿verdad? Es mi segunda patria. Tengo muchos amigos italianos con los cuales sigo en contacto. Y después de tantos años, porque yo estuve del 1987 a 1991, ahí en Italia. Me encantó en Italia todo, todo, ¿verdad? La cultura, la forma de ser de las gentes, su arte, tanto pintura, arquitectura, escultura, literatura, poesía, todo. La comida, no se diga, riquísima. Los vinos, riquísimos, ¿verdad? Lo único que no me gustó fue la cerveza italiana. Es lo único que no me gustó de Italia. De ahí en más, todo, todo. Bien, en Alemania la experiencia fue muy diferente, ¿verdad? No me sentí acogido absolutamente por nadie. En Italia, inmediatamente que llegué, me empezaron a invitar familias a ir a su casa a comer. En todo el tiempo que estuve en Alemania, no visité, porque no me invitaron, ni una sola casa. Ni una sola casa. Recibí una sola invitación de un alemán a tomarnos un café. Fuimos a una cafetería y cuando pidió la cuenta, pidió cuentas separadas. O sea que yo tuve que pagar mi café que él me invitó. ¿Eh? Así son los alemanes. Y no es porque no sean generosos, insisto. Yo fui becado por Alemania, ahí se ve la generosidad de los alemanes, ¿verdad? Pero así son ellos, o sea, es su manera de ser. Son resecos, son muy cuadrados, son muy puntuales, son... ¡Qué bárbaros! Por ejemplo, en las paradas de los autobuses urbanos están las rutas y dice a qué horas va a pasar con hora y minutos el autobús por ahí. Yo, de donde vivía, bajaba por un bosque muy bonito hasta la calle por donde pasaba el autobús. La parada estaba después de una curva. Entonces yo veía la hora, ¿verdad?, en que iba a pasar el autobús. Y la verdad, estaba viendo el reloj, cazando el autobús con la esperanza de que un día llegara, aunque fuera un minuto después. Y no. Y nunca llegó un minuto después. No. A veces me emocionaba porque no lo veía, pero no lo veía porque había esa curva. Entonces veía el reloj y, híjole, va a llegar tarde, y en eso se asomaba el autobús por la curva, ¿verdad? Otro detalle que viví en Alemania, que fue bonito, ciertamente, pero diferente, es que cuando yo llegué, era el 1 de julio, les había dicho, y me fijé que en los jardines de las casas y en los parques, sobre el pasto, había mucha gente tirada tomando el sol, en traje de baño, los hombres, y en bikini las mujeres. Y me llamó mucho la atención, mucho, pero muchísimo. Ahí en el césped. En el césped de los parques o en los jardines de sus casas. Sí, sí, sí. Después comprendí por qué. Porque en Alemania solamente el mes de julio sale el sol y hace calor. Hasta el clima es cuadrado en Alemania, porque el día 1 de agosto se nubló, muchísima neblina, y empezó a hacer frío. Y de ahí en adelante el sol no se volvió a ver. Lo vi en septiembre, unos días, como una semana, que salió el sol, pero el cielo estaba muy borrascoso, o sea, se veía apenas el sol. Más tiempo, absolutamente nada de sol,
muchísima neblina casi todos los días y nevadas en todo el invierno. Fue una experiencia para mí diferente, muy bonita, me gustó mucho, ciertamente. Otro detalle fue que para mí fue un reto muy grande. Es que pues yo llegué, les decía, el 1 de julio sin saber absolutamente nada de alemán. Entré a estudiar alemán a un curso intensivo. Y el 25 de julio es mi cumpleaños. Sí. Anótenlo. Entonces, yo me preparé y dije, con mucho miedo y nerviosismo, dije, me voy a regalar que el 25 de julio voy a celebrar la primer Santa Misa en alemán. No había celebrado nada. No había celebrado yo personalmente en español, ¿verdad? Ajá. Privadamente, pero públicamente no había celebrado ninguna Eucaristía, pues no sabía alemán. Ajá. Entonces me hice ese propósito y me metí a estudiar y a repasar la Santa Misa en alemán, dale. Y pues bendito sea Dios, que pude celebrar mi primera Santa Misa el 25 de julio, a solo 25 días de estar en Alemania. 25. El alemán es muy difícil, por cierto, ¿verdad? Es una lengua muy difícil. La celebré a las 6 de la mañana. A partir de ese día, celebré la Santa Misa en Alemania y en alemán todos los días a las 6 de la mañana. Todos los días, excepto los domingos, que la celebraba a las 10 de la mañana. Siempre con el pueblo, la feligresía presente. Obviamente los domingos, como sucede en todos los lugares, pues con muchísima gente, el templo lleno totalmente. Sí. ¿Y qué le comentaron los fieles, las personas que estaban ahí? Bien, en la primera Santa Misa que celebré, al final les dije que era mi primera misa que celebraba en alemán, que tenía 25 días en Alemania. Y les dije, no sé si ustedes me entendieron, pero estoy seguro de que Dios sí me entendió. Y a pesar de ser tan resecos, los alemanes todos se rieron, ¿verdad? Todos se rieron. Después de 3 días de haber celebrado la misa en alemán, empezaron a ir a la sacristía, después de la Santa Misa, algunos alemanes, a decirme que estaba avanzando mucho en mi alemán, en mi pronunciación, en todo. Y me felicitaron. Y eso me animaba mucho, ¿verdad? Me animaba mucho. Bien, pues entonces tuvo un curso intensivo de alemán, un curso intensivo de italiano, ¿y qué otros idiomas domina? Bien. Aclaro, el mes de julio en Alemania estudié alemán intensivamente, pero después, ya no intensivamente, seguí estudiando el alemán, seguí yendo a la escuela a estudiar alemán, ¿verdad? Porque es muy difícil, entonces obviamente que necesité más tiempo para aprenderlo y poder hablar y poder comunicarme y recibir las clases en alemán y todo eso, ¿verdad? Claro. Bien, estudié, obviamente, para especializarme en la Sagrada Escritura y mi especialidad fue en exégesis bíblica, es decir, la interpretación de la Santa Biblia. Y como sabemos, la Santa Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Por lo tanto, en la universidad, en el Instituto Bíblico, tuve que aprender esos tres idiomas. Además, estudié un curso, no llegué a dominarlo, obviamente, para interpretar los jeroglíficos egipcios también. Luego, como exigencia,
para titularme en la Santa Biblia, en la especialidad, me pedían que hiciera un examen de cualificación de latín. Lo hice y lo aprobé. Y me pedían también hacer 2 exámenes de cualificación, muy difíciles todos, de inglés y de francés. Hice los exámenes y bendito sea Dios también los acredité. Y luego después estudié el alemán. Oh, excelente. ¿Y tiene así como que inquietud por algún otro idioma o qué dice? Ya con estos me quedo. No, sí, la verdad, ya con esto me quedo, ¿verdad? Son muchos y pues trato de, cuando puedo, seguir leyendo en esos idiomas, porque pues se van olvidando, ¿eh? Se empolva uno y se van olvidando. El italiano, ese sí no lo he olvidado para nada. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que estando en Italia yo ya pensaba en italiano. Yo no pensaba en español, pensaba en italiano. Entonces, como su lengua. Sí, eso ya quiere decir que ha asumido uno completamente el idioma, ¿verdad? Y además, pues sigo en contacto telefónico con muchos amigos italianos. Cuando me llaman, contesto e inmediatamente me entra el cassette o el chip, se vuelve del italiano, ¿verdad? Pasa del español al italiano, pero automáticamente. Entonces puede decir que es el que más domina. Sí, sí, definitivamente. Y en el alemán no hace llamadas o le hablan de allá. No, les digo que no hice ningún amigo, nunca me invitaron a una casa los alemanes, nunca nada, entonces no tengo contacto con ningún alemán. ¿Cuánto tiempo estuvo por Alemania? En Alemania duré un semestre, porque era integrado a los estudios posteriores que fui a hacer a Roma, en la segunda ocasión que estuve por allí. Entonces estuve 6 meses exactamente en Alemania. Y de ahí se regresó a Roma. A seguirle, sí. O sea, el tiempo de estudio en Alemania estaba integrado a mis estudios en Roma. Era parte de... Excelente, bien. Y luego, bueno, pasa todas esas experiencias, todas esas vivencias y regresa a México. Sí. Y luego, me imagino que después de todo eso es cuando usted le dan el nombramiento de Monseñor. Sí. Primero recibí el título del nombramiento de Monseñor por oficio, cuando fui vicario general. Ya en la otra entrevista había especificado los 2 tipos, ¿verdad? Ajá, el título de Monseñor, que es por oficio o por nombramiento del Papa. Entonces, cuando fui nombrado vicario general, recibí el título por oficio. Pero al terminar de ser vicario general, al dejar el oficio, obviamente terminó el título honorífico de Monseñor. Pero de ahí pasé a ser rector del seminario, y siendo rector del seminario, me llega el título por nombramiento de San Juan Pablo II. El nombramiento es de capellán de su santidad, que automáticamente da el nombramiento honorífico de Monseñor, y ese sí es para toda la vida. Capellán de su santidad. Así es el título. ¿Qué es lo que hace el capellán? Realmente en la actualidad nada. Es, insisto, un título honorífico. ¿no? El Papa confiere a ciertos sacerdotes. Monseñor, tengo entendido que el sacerdocio tiene como que 3 escalones: diaconado, presbiterado y episcopado. Para ser monseñor se requiere tener presbiterado o episcopado, o puede entrar en cualquiera de los 3. Platícanos un poquito sobre eso. Sí.
Muy buena pregunta. Empiezo diciendo que el único sumo y eterno sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él en su bondad, en su misericordia, nos hace partícipes de su sacerdocio, a todos, ¿eh? A todos. Al pueblo de Dios, a los feligreses, por el bautismo, reciben el sacerdocio llamado común o de los fieles, que es una participación del sacerdocio de Cristo como cuerpo. Pero el Señor, de entre los feligreses, llama a algunos a los que Él quiere a participar de su sacerdocio como cabeza. Entonces, eso es ya el orden sacerdotal. Ahora bien, el orden sacerdotal tiene 3 grados, ya los habías mencionado. El diaconado, que puede ser transitorio o permanente. El transitorio es para quien luego va a recibir el 2º grado, que es el presbiterado. Es decir, el más común al que nos llaman sacerdotes tal cual, ¿verdad? El sacerdocio. Y el 3er grado es el episcopado, o sea, los obispos. Bien, lo demás son títulos, son títulos. Por ejemplo, ya había dicho, el ser monseñor es un título honorífico. Para ser monseñor, lo único que se requiere es ser presbítero, es decir, sacerdote. Y, pues, es una elección del Papa a quien se lo da el título. Los obispos, absolutamente todos son monseñores. O sea, al ser nombrados obispos, automáticamente son nombrados monseñores. ¿Sí? Luego están también los cardenales. Los cardenales que el Papa obviamente los nombra y que forman parte del colegio cardenalicio. La mayoría, la gran mayoría de los cardenales son obispos o arzobispos, ¿sí? Pero también los papas, cosa que hace años que no se hacía, pueden nombrar algún presbítero, algún sacerdote, lo pueden nombrar cardenal. Hace años que no se hacía, pero el Papa Benedicto XVI lo hizo, lo retomó. Y nombró cardenal a un sacerdote, Alberto Benoit, que fue mi rector en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Lo nombró cardenal a un presbítero después de años que en la iglesia los papas no nombraban cardenales a un presbítero, a un sacerdote. ¿Qué es lo que hace un cardenal? El cardenal, bueno, su principal función es elegir al próximo papa. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo principal. Para ello tienen que ser menores de 80 años, para que sean cardenales electores, ¿sí? También, pues, vamos a decir, son consejeros, la mayoría de ellos muy cercanos al Papa. Otros están dispersos por todo el mundo. Por ejemplo, aquí en México tenemos al cardenal primado de México, tenemos al cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara y ordinariamente el Papa nombra cardenal también al arzobispo de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces, en varios países del mundo hay cardenal. Poquitos, pero los hay. Hay países en que hay uno, hay países en que no hay ninguno. Okay. Ahora, decía, para ser cardenal, en su mayoría son obispos, pero puede entrar un presbítero. Y para ser papa, ¿tiene que ser un obispo o puede ser también un presbítero? ¿Se ha dado el caso? ¿Usted conoce algo? Hasta donde llega mi conocimiento, sí puede ser nombrado papa un sacerdote.
inclusive aunque no sea cardenal, aunque no esté presente obviamente en el cónclave, que es donde se elige al Papa. Sí, para esto, si se eligiera, pues tendría que ser primero nombrado obispo, ¿verdad? Ordenado, más bien dicho, obispo, y luego ya Papa. Se haría inmediatamente la ordenación episcopal. Entonces, sí es posible, pero hasta donde llega mi conocimiento, insisto, en toda la historia de la Iglesia, nunca se ha nombrado No se ha dado el caso. un sacerdote Papa. Exacto. Hasta donde llega mi conocimiento, puedo equivocarme. Excelente, excelente. Bien, en el caso del título de Monseñor, que es el que se le ha otorgado a usted, ¿recibe, digamos, algún documento, algún certificado o es de palabra? ¿Tiene algunas facultades en vestimenta, en potestad? Platícanos un poquito sobre eso. Sí, cómo no. Sí, junto con el nombramiento por escrito de capellán de su santidad, que da el título honorífico de Monseñor, insisto, vienen algunas indicaciones, sobre todo sobre la vestidura que uno puede usar. Básicamente es la sotana negra como la usan los obispos, pero sin el capelo, es decir, sin una capita que va sobre la sotana. De ahí en más es igualita, es una sotana negra con una listilla o bies morado a lo largo de toda la sotana, botones morados y también un bies en cada manga, a este nivel más o menos. Se puede utilizar también la sotana igual, pero en color blanco y también con los motivos morados. Y se puede utilizar el alba, generalmente para celebrar la Santa Misa, que es blanca. De hecho, la palabra alba, la palabra blanco viene de la palabra alba, ¿verdad? Alba quiere decir blanco, ¿verdad? Entonces, es blanca, pero en las mangas, como de esta parte para abajo, lleva una tela morada. Y también en la parte de abajo de las rodillas, hacia abajo, una tela morada. Y sobre esa tela morada, tanto abajo como en las mangas, lleva un encaje que permite ver el color morado que está abajo. Así es. Es que si ven a un sacerdote vestido de esta manera, pues ya saben que ese sacerdote es un monseñor. Así es. Bien. Quisiera agregar a la entrevista anterior 3 cosas que se me pasaron comentarlas. Fue una omisión, sobre todo sobre 3 encomiendas que tuve en pues, mi ministerio sacerdotal, ¿verdad? Porque me pasé abruptamente del ministerio ejercido en la ciudad de Chihuahua a parroquias foráneas. Entonces omití 2 parroquias en donde estuve. Y luego los feligreses de esas parroquias que vieron la entrevista, el video, pues me la han reclamado. Aquí faltó. Sí. Esas 2 parroquias donde estuve muy contento fueron la parroquia de Santa Rosalía en la colonia campesina y la parroquia de la Divina Providencia, la que está por la avenida Tecnológica, ¿verdad? Esas 2 parroquias. Nombré la parroquia de la Resurrección del Señor, un poco también de pasadita, me dijeron, cuando precisamente hablé sobre lo que me sucedió antes de que iniciara mi devoción a Santa Teresita del Niño Jesús, que fue estando precisamente en la parroquia de la Resurrección del Señor. Y luego también se me pasó a decir una encomienda que tuve. Fui encargado diocesano de los diáconos permanentes. Esos son las 3 encomiendas que sin querer omití en la entrevista pasada. Sí. Ahorita que menciona su encomienda de los diáconos,
diáconos, mencionaba también diáconos, hay diáconos transitorios y diáconos permanentes. Los diáconos permanentes tienen esa, porque luego hay personas que me han preguntado, oye, ¿por qué los sacerdotes no se pueden casar? Y luego yo vi un sacerdote que mencionó que sus hijos y su esposa y todo, y es donde entran los diáconos permanentes. ¿Puede platicarnos un poquito sobre ese tema? Sí, cómo no, claro. El diácono transitorio, pues es el que es diácono por un tiempo breve, puede ser unos meses, un año, 2 años, y que luego es ordenado sacerdote. El diácono permanente, como su nombre lo indica, es para toda la vida. Ahora bien, el diácono permanente puede ser soltero o puede ser casado. Pero el diácono que se ordena siendo soltero ya no se puede casar. Bien, entonces el diácono permanente casado obviamente debe ser con autorización de su esposa y con la también venia, digamos, de los hijos, ¿verdad? Y pues ejerce su ministerio como diácono, pero no es presbítero ni sacerdote, los presbíteros no podemos casarnos. Hubo solamente un caso en la arquidiócesis de Chihuahua, en donde un diácono permanente que estudió en el seminario, fue seminarista, estudió todo el seminario, terminó y pues no quiso ordenarse sacerdote. Al tiempo solicita ser ordenado diácono permanente, es ordenado, dura muchos años como diácono permanente, muere su esposa, sus hijos todos ya están grandes, ya están casados, ya trabajan, ya no dependen de él. Entonces solicita a la Santa Sede, por medio del arzobispo, ser ordenado sacerdote. Y la Santa Sede se lo concedió. Pero ya no tiene ninguna responsabilidad. Ya no tiene ninguna responsabilidad con la familia, ¿verdad? Es un requisito. Él fue el padre Enrique Martínez, que en paz descanse. Acaba de morir hace unos meses. Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, él estuvo aquí en Rosales. Estuvo en Rosales, sí. Sí, y algunas veces sí creo un poco de confusión, porque a veces en su homilía decía, mis hijos me dicen esto o aquello. Y él sí era sacerdote, entonces ahí entra la confusión, es sacerdote y tiene hijos. ¿Cómo es eso, verdad? Pero pues una vez una feligresa, amiga mía, me dijo que se acercó al padre Enrique y le dijo, padre, cuando mencioné a sus hijos o a su esposa en una homilía, acláreles por qué tiene hijos y por qué tuvo esposa, ¿verdad? Porque crean confusión entre los feligreses. Sí, exactamente. Sí. La gente que no conoce luego empieza pues, a pensar cosas que no sabe y bueno, está la confusión. Uh-huh. Ahí. Padre, tengo entendido que están los 3 niveles, diaconado, presbiterio y episcopado. El diácono administra 2 sacramentos, es bautismo y matrimonio. El presbítero administra esos 2 y aparte, ¿cuál es más? Eucaristía, reconciliación o penitencia y unción de los enfermos. Ok. Y ya el presbiterado, que es el obispo. El episcopado. El episcopado, ¿cierto? Que es el obispo. Que es el obispo. Administra los 7 sacramentos, ¿verdad? Incluyendo la confirmación y el orden sacerdotal. Ahora bien, la confirmación con delegación del señor arzobispo, del señor obispo, también la puede administrar un sacerdote, pero con delegación expresa del señor obispo. El obispo le puede decir a algún sacerdote, represéntame en tal parte para confirmar. Es muy común que delegue al vicario general. Okay. ¿Hay algún sacramento, monseñor, que un laico pueda
no sé si se diga administrar o pueda ejercer Claro que sí, el bautismo. bautismo. El bautismo en peligro o en artículo de muerte. Esto lo puede hacer un laico, cualquier laico, usando solamente agua natural, echándola sobre la cabeza del niño, repitiendo las palabras, el nombre, por ejemplo, Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, se le echa agua, y del Hijo se le echa agua, y del Espíritu Santo y se le echa agua. Esto es muy importante que todos lo sepamos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya que bautizar a una persona, sobre todo a un niño, en artículo de muerte. Ahora, si el niño es muy pequeño, está en una incubadora, me ha tocado casos de bautizar así niños, pues obviamente no se le puede echar el agua así. Entonces se moja un algodón y se exprime el algodón sobre la cabecita del niño. Y con que le caiga, aunque sea poquita agua, ¿verdad? Es válido el bautismo. Inclusive, es interesante esto, se puede bautizar a una persona que en artículo de muerte, aunque no sea creyente, no haya sido creyente durante toda su vida, ni miembro, obviamente, no era miembro de la Iglesia Católica, en artículo de muerte pide el bautismo. Y si no hay sacerdote, lo puede hacer un laico, aunque sea adulto la persona que va a ser bautizada. El único requisito que se pone es que quien va a ser bautizado tenga la intención de recibir aquello que la iglesia hace con el sentido que la iglesia le da por mandato de Jesucristo. Eso le pregunta que lo pida, o sea, él tiene que expresar ese deseo. Tiene que expresar ese deseo. Okay. Sí, si no, no es válido el sacramento. Si una persona... No lo desean, no. En el caso de una persona que no puede hablar, que no está bautizada y que sus familiares quieren bautizarlo, pero él no puede expresar su deseo, ¿qué procede ahí? Ahí procede, primero, saber si hubo algo de fe en esa persona, ¿verdad? Algo, aunque sea mínimo, ¿verdad? Es decir, mencionó a Dios en algunas ocasiones, etcétera, ¿verdad? Y luego el bautismo se hace bajo condición. Como lo mismo se hace bajo condición cuando hay duda si la persona ya ha sido bautizada anteriormente o no. Que sí, la persona no se acuerda que no se acuerda y se buscó ya el acta de bautismo por todos los libros, no se acuerda que tuvo padrinos, los papás ya murieron o no se acuerdan si fue bautizado, una familia no cercana a la iglesia, entonces que hay muchas posibilidades de que no haya sido bautizado, entonces se bautiza bajo condición. Es decir, el sacerdote en su interior, no externamente, dice, si no estás bautizado, y luego ya dice en voz alta, Jesús, yo te bautizo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué interesante está eso. Ajá. Sí, como pues sí, no se puede bautizar dos veces. No se puede bautizar dos veces, por eso se hace bajo condición. Por respeto al sacramento. Alguien comentaba, padre, que una persona que no es creyente puede bautizar. Si yo estoy en peligro de muerte, yo le digo a esta persona que me bautice, pero no cree, pero yo se lo pido. Ahí sí es válido el sacramento. Sí. Nomás que no haya ningún sacerdote ni ningún laico bautizado. Okay. Si no lo hay, claro que sí, a un no creyente o miembro de una religión determinada,
puede bautizar De otra en religión. artículo de muerte, digamos, siendo de otra religión o no creyente absolutamente, ¿verdad? En Dios. Pero la única condición es que el que va a bautizar lo haga con la intención de hacer lo que la iglesia quiere hacer. Con la intención de que tiene la iglesia al conferir el sacramento del bautismo. Tiene sentido porque pues, el sacramento no es propio de la persona, sino que uno lo hace en nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente. Así. Excelente. ¿No? O sea, ha sido muy enriquecedora esta plática, ¿eh? Bendito sea Dios, pues me da gusto. Sí, la verdad que sí. Muy bien, bueno, si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacerle a Monseñor, en un próximo video podemos hacerle las preguntas que ustedes nos compartan, y si Monseñor tiene tiempo y le gustaría participar de nuevo con nosotros, pues adelante, le hacemos sus preguntas. Claro, con muchísimo gusto. Encantado. Bien, Monseñor, pues, ¿qué le parece si quiere agregar algo más y luego nos despedimos ya con su bendición nuevamente? Muy bien, nos despedimos. De nuevo, pues gracias por su atención. Oren al Señor por mí. Dios los bendiga a todos, les conceda paz y todas las gracias que necesitan. Pues me da gusto esta entrevista, estar con ustedes, y con mucho gusto les doy mi bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.